La segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda carta. Habíamos estado en tiempo pasado estudiando la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, dando respuestas a muchas preguntas que se le hizo llegar una carta a Pablo, donde Pablo respondió. Y hermanos, algo que miramos en las cartas que Pablo escribe, en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, hacía notar la inmadurez de la iglesia de Corinto, una inmadurez que se reflejaba en una falta de amor en el ejercicio de los dones espirituales. Usted recordará cuando hablamos de esto, en una falta del ejercicio correcto de la disciplina, la tolerancia al pecado. Había muchas manifestaciones de inmadureces. Y hermanos, lo que ahora Pablo nos va a enseñar en este capítulo 1 de la segunda carta, particularmente del verso 1 al verso 11, este es el contexto de esas inmadureces. Y ahorita avanzaremos mirando, hermanos, cómo es que esas inmadureces se veían reflejadas en que había dentro de la iglesia falsos apóstoles fraudulentos que atacaban el ministerio del apóstol Pablo, que difamaban el ministerio del apóstol Pablo. Y hermanos, esto que obviamente al atacar el apostolado de Pablo, al poner en duda el apostolado de Pablo, la manifestación de inmadurez de la iglesia de Corinto se reflejaba en que prestaban oídos a eso. Ellos escuchaban cómo aquellos difamaban a Pablo y no decían nada al respecto. No defendían el apostolado de Pablo, no lo defendían. En eso, hermanos, se refleja inmadurez. Total inmadurez. Y quiero decir esto, hermanos, si aquellos en aquel tiempo ponían en duda el apostolado de Pablo, por lo tanto llevaban a poner en duda el evangelio que Pablo predicaba. Esto es por consecuencia. Y si la iglesia no defendía al apóstol, pues hermanos, estaban siendo objeto de bombardeos de un evangelio diferente. Así que leemos Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 11. Leo, hermanos, usted siga con su vista, por favor. Dice la palabra de nuestro amado Padre: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios bendiga su palabra. Hermanos, es interesante lo que acabo de mencionar acerca de falsos apóstoles que había ahí. Y si la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto, no defendían el apostolado de Pablo, que ponían en duda, pues hermanos, entonces el mensaje de Pablo también estaba en duda. Y miren por qué digo esto. Si usted va al capítulo 11, verso 3 en adelante, al 6 más o menos, Pablo está diciendo, hermanos, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
Pablo decía, temo que también ustedes sean, o vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. Porque si les predicamos a Jesús, o porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que al que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, lo que está diciendo Pablo es, este es lo que está pasando. Hay otros que vienen y ustedes están tolerando que les hable de otro Cristo que el que ya les hemos predicado. Que les hable de otro evangelio que bien han aceptado ustedes con anterioridad. Este evangelio que los apóstoles fraudulentos están presentando no es el evangelio que ellos habían recibido o aceptado. Pablo a los Gálatas, hermanos, condena y les dice, si alguien viene anunciando otro evangelio que no es este evangelio, sea maldito o sea anatema. Y hermanos, Pablo todavía se pone en la condición de decir a sí mismo, o si yo anunciare otro evangelio que el que os hemos anunciado, Pablo dice, yo mismo sea maldito. O si viniere un ángel del cielo y anunciare otro evangelio distinto a este, sea maldito. Hermanos, cuando entonces Pablo está diciendo y está manifestando la inmadurez de los hermanos de Corinto, o de algunos de los hermanos de Corinto, que abren su entendimiento a otro evangelio que el que ellos habían aceptado, a otra predicación de otro Cristo que ellos habían o se les había predicado con anterioridad. Hermanos, es curioso, pero hoy en día muchos se llaman Cristos. Hay quienes se adjudican, hermanos, este nombre y se llaman incluso en lugar de vicario de Dios o vicaris filii Dei. ¿No? Y hermanos, dice la palabra que el que el Señor dejó en lugar de él fue el Espíritu Santo. Nadie puede adjudicarse ser el intermediador entre Dios y los hombres. Tenemos solamente a Jesucristo, hombre. ¿Y cuántas cosas se enseñan? Dice la palabra, si le dicen aquí está el Cristo, no lo crean. Porque hermanos, el Cristo de la palabra de Dios, el que ha sido enseñado a nosotros, vendrá en su segunda ocasión y vendrá ya no, hermanos, en una manifestación de gracia y misericordia, sino que ahora vendrá como un juez. Y vendrá, hermanos, por los suyos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y esta es una manera en que Pablo está dando a entender, hermanos, el contexto de estos versos del 1 al 11 están ahí. Los apóstoles fraudulentos están poniendo en duda el evangelio y están poniendo en duda el apostolado de Pablo. Y dice, hermanos, también el apóstol Pablo en este caso, verso 13 del capítulo 11, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, estos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, están presentando otro evangelio que el que ustedes han aceptado. Pablo quiere defender su apostolado, hermanos, delante de la iglesia. Y otra vez, ya en el capítulo, en la primera carta, Pablo habló de su apostolado, porque había dudas. Muchos de ellos pensaban en los 12 apóstoles de los que maneja Mateo capítulo 10, aquellos que nombró el Señor, solamente esos son los apóstoles. Pero cuando miramos que la Escritura nos dice que en el vientre de su madre, Pablo escribió a los Gálatas esto, que él fue escogido en el vientre de su madre por nuestro Dios para el servicio a él. Y luego miramos cómo es que no solamente lo había escogido, sino que lo llamó camino a Damasco. Y entonces Pablo cayendo a tierra, o Saulo cayendo a tierra, le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, Pablo se había convertido en un instrumento útil para predicar a los gentiles, un enviado por el Señor, un apóstol escogido por el Señor para tal oficio, pero cierto que algunos de los corintios dudaban, pero también cierto que aquellos apóstoles fraudulentos, falsos, estaban poniendo en duda ese apostolado de Pablo y algunos lo escuchaban.
Así que veamos otra vez, hermanos, ahí en el capítulo 11, ahora verso 22 al verso 23 de 2 Corintios. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a estos falsos apóstoles: son hebreos, yo también, dice Pablo. Son israelitas, y agrega Pablo, yo también. Son descendientes de Abraham, dice Pablo, también yo. Son ministros de Cristo, y hace una pregunta y luego dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces pareciera, hermanos, que los falsos apóstoles estaban diciéndole a la iglesia: miren, si este hombre verdaderamente fuera apóstol del Señor, como somos nosotros, Pablo no debería de haber sufrido tanto ni estar sufriendo tanto ahora. Porque Pablo habla, hermanos, de sufrimientos que lo han llevado al borde de la misma muerte, en un caso de desesperación en la que ni siquiera Pablo podía haber hecho algo para evitarlo. Y entonces estos falsos apóstoles están diciendo: miren, parece que aquí viene el pare de sufrir, ¿no? Parece ser que aquí viene la idea de la prosperidad. Parece ser que aquí se presenta, hermanos, que el que es hijo de Dios no debe de sufrir, debe de estar próspero aún económicamente y en todo sentido. La idea que creo yo que están planteando estos falsos apóstoles y fraudulentos es que si Pablo verdaderamente fuera un siervo del Señor, un apóstol del Señor, debería de tener el camino limpio, franqueado, para que él hiciera el servicio de aquel a quien está sirviendo. Pero Pablo sufre. Entonces, si Pablo sufre, es fraudulento y es pecador. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo es que en un principio los amigos de Job, al verlo sufrir por las pérdidas que había tenido, van y se conduelen? No tienen palabras para expresarle delante de él. Era tanto el sufrimiento de Job que solamente prefieren estar callados por 7 días y solamente se sientan junto de él y le acompañan en su dolor. Pero luego después, cuando este sufrimiento, hermanos, no se agota, la idea de los amigos de Job cambió. Y entonces decían: es que tú estás en pecado. Y es que esta consecuencia de tu sufrimiento es por tu pecado. Cambió el panorama. Y creo, hermanos, me parece que la idea de estos hombres es: ¿por qué padece tanto Pablo? ¿Por qué sufre tanto si es apóstol de Dios? Debería de tener el camino limpio. Hermanos, me parece que estos falsos profetas, falsos apóstoles, no han conocido las Escrituras. Si nosotros miramos el capítulo 10 de Mateo, como mencionaba antes, ya el mismo Señor había mencionado que ellos eran enviados como ovejas en medio de lobos rapaces o lobos hambrientos. Si estos falsos apóstoles hubieran conocido las Escrituras, se hubieran dado cuenta que la palabra anunciaba desde el verso 16 en adelante de Mateo capítulo 10, verso 16 al 18 y luego verso 22, lo leo textualmente, hermanos, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, uno de los argumentos de Pablo, un argumento principal de Pablo para defender su apostolado, eran sus sufrimientos y sus aflicciones. En un sentido es lo que está diciendo: esto da testimonio que sufro por una causa justa. No estoy sufriendo como consecuencia de que soy ladrón. Dijo el ladrón que había muerto o que estaba a punto de morir a un lado de Jesús: nosotros con justa razón estamos aquí. ¿A qué se refería el ladrón? Somos ladrones, somos bandidos. Pero cuando se refiere a Jesús dice: pero ninguna culpa tiene. ¿Se imaginan, hermanos, cuando Pablo está diciendo, pone en su defensa sus aflicciones y sufrimientos por la causa de Cristo, no por una causa de que él mismo haya infringido alguna ley civil y que fuera meritorio padecer su sufrimiento?
No, hermanos, él está diciendo que es por la causa de Cristo. Y miren, para entender esto, vamos a mirar el resultado de estas aflicciones o de esta defensa de Pablo, y lo vamos a dividir en dos puntos para entender este sermón. Lo que vemos en el verso 3 al verso 7 es que nos dice Pablo que en medio de los sufrimientos somos capacitados. Los falsos y fraudulentos apóstoles no entendían que, hermanos, la consolación y la aflicción están ligadas al verdadero creyente. No lo entendían. Por eso Pablo, para dar a entender bien esto, o lo quiero dar a entender bien de esta manera en dos puntos, que la aflicción provoca en nosotros, hermanos, o afecta en nosotros la capacitación, o somos capacitados en medio de la aflicción. Y del verso 8 al verso 11, Pablo nos dirá que en medio de la aflicción nosotros somos perfeccionados por Dios. Así que dice la palabra de Dios ahora, hermanos, en el capítulo 1 de 2 de los Corintios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo mira Pablo a Dios Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, es así como se refiere Pablo a Dios, como el Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Este es el Dios, hermanos, que escogió a Pablo. Este es el Dios, hermanos, que llamó a Pablo. Este es el Dios que coloca a Pablo como un elemento para predicar el evangelio a los gentiles. Este es el Dios, hermanos, que merece la honra y merece la gloria en todo momento. Por eso Pablo a los Corintios dijo, si comes o bebes, en la primera carta, capítulo 10, verso 31, si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué Dios, hermanos? Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Él es el único que se lo merece. Por eso Pablo, hermanos, se refiere a nuestro Señor como Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Y cuando Pablo dice, hermanos, Dios de toda consolación, es porque Pablo toma esto, me parece, hermanos, de referencia, porque es precisamente de lo que va a hablar, de sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, obviamente implica en este texto de lo que hemos visto la consolación. Y es en medio de ese sufrimiento y en medio de esa consolación que Dios capacita a Pablo. Y hermanos, yo me atrevo a decir que Dios le capacita a usted también. De manera que cuando usted padezca, hermanos, por la causa de Cristo, no que padezca por una cosa ajena, cuando usted padezca por la causa de Cristo, usted vea, Dios está moldeándome para su gloria, para servirle. Dios está afligiéndome para su gloria. Hermanos, no hay despropósito de parte de Dios. Ciertamente dijo el apóstol Pablo que a los que amamos a Dios, Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. Todas las cosas, hermanos. Y que hemos de esperar solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo, le dijo Job a su mujer en el capítulo 2 de Job. Hermanos, todas las cosas obran para nuestro bien. Y lo he vuelto a decir muchas veces, hermanos, tus lágrimas derivadas de padecer por la causa de Cristo obran para tu bien. Tus gozos y alegrías por la causa de Cristo, hermanos, obran para tu bien. Dios está obrando en medio de tu aflicción, no, hermanos, con otro propósito ajeno a su gloria. Es su gloria la que importa aquí. Cuando Pablo escribe esto, hermanos, no está diciendo, miren, consuélense de mí porque he sufrido. Miren, yo he sido azotado por los judíos 40 veces menos una. Y no solamente una vez, muchas veces he sido azotado. No, hermanos, Pablo dice, miren, lloren por mí, sufran por mí, tengan lástima de mí. No, hermanos, Pablo quiere exaltar la gloria de Dios. Dijo más de una vez el apóstol Pablo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es yo lo que importo. Y mis aflicciones, hermanos, es porque mis padecimientos son los de Cristo. Y cuando Pablo dice esto, lo dice por causa, hermanos, de continuar predicando el evangelio y la palabra y enseñando lo que Dios determinó a través de esta revelación, es decir, de las escrituras,
que deberíamos de seguir enseñando hasta lo último de la tierra. Y ahí, hermanos, en el caso de Pablo, podemos decir ciertamente, como verdaderos creyentes, está tu caso, está mi caso. Y la predicación del evangelio es el mismo evangelio. Y otros habrán recibido otro evangelio y lo han aceptado. Otros habrán escuchado de otro Cristo que el que se les ha predicado y bien lo han tolerado. Hermano, pues ciertamente hay mucha confusión. Pero es esto a lo que nos llama el Señor. Y si en medio de ello, como dice el Señor otra vez en Mateo capítulo 10, implica sufrimiento, porque así los mandó de entendidos a los discípulos, y les dice que muchos de sus enemigos serán los de su propia casa. Y hermanos, si aún a pesar de eso, el Señor le dice, sean prudentes y astutos, como palomas y serpientes, sean astutos también, sean prudentes. Quiere decir, hermanos, que si usted por la causa de Cristo es vituperado, es bienaventurado, dijo Jesús. Pero que sea por la causa de Cristo. No, hermanos, si es ofendido porque lo encontraron robando por ahí. No, hermanos, hasta el mismo Señor tiene sentencia para ti. Y ha puesto a las autoridades y a los magistrados, capítulo 13 de la carta a los romanos, para que usen la espada de la justicia, para que la ejerciten contigo. Es por la causa de Cristo. Por eso, hermanos, cuando Pablo habla de este padecimiento y sufrimiento, es por Cristo. Porque los obreros fraudulentos no padecían por Cristo. Yo pienso que algunos de ellos solamente querían llegar a la iglesia de Corinto y tener en alguna manera un grado de honor delante de la iglesia, pues eran apóstoles y buscaban desacreditar a Pablo. Por eso Pablo, hermanos, presenta su defensa y les dice en un sentido, somos capacitados en medio de las aflicciones para la gloria de nuestro Señor. Para Pablo, hermanos, las aflicciones no eran ajenas. De hecho, en el capítulo 1 del verso 29 de Filipenses, dice Pablo, hermanos, cuando escribió a los filipenses, a vosotros os es concedido. Y esto tómelo para usted también. Dice Pablo, a vosotros os es concedido, ¿qué, hermanos? No solamente haber creído en el Señor, sino también nos es concedido padecer por el Señor. Hermanos, cuando hablamos de gracia, hablamos de la primera parte del texto. No, hermanos, hablamos de la segunda parte también. El texto nos dice, a vosotros os es concedido. Dios, hermanos, por gracia nos permite, nos concede creer en Él. No es que bajo nuestra condición de muertos espirituales, como dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, de ninguna manera nosotros buscaríamos conscientemente creer en el Señor, si no es que por su gracia y amor, como dice la Escritura, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No vamos a llegar a Cristo por nuestros méritos, por nuestro propio sufrimiento, porque no es nuestro sufrimiento el que nos lleva a los pies de Cristo, como algunos quizá lo enseñen de alguna forma. No, hermanos, por gracia nos concede creer en Él. No hemos hecho nada, es de Él para nosotros gracia. A vosotros os es concedido no solamente que creamos en Dios, sino que también padezcamos por Dios. Dice la palabra en el libro de los Hechos, que algunos habían sido llamados a cuentas porque predicaban el evangelio y hacían grande alboroto, decían los que le acusaron, los que acusaban a estos discípulos del Señor. Y pues fueron llevados ante el concilio, los azotaron, los maltrataron, y no habiendo más, los volvieron a soltar, pero les dijeron, no vuelvan a predicar en este nombre. Pero hermanos, cuando aquellos hombres salieron todos garroteados, todos azotados, y me parece, hermanos, que ensangrentados, ellos salieron gozosos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios los había tenido por dignos de padecer por Él. Hermanos, a nosotros nos es concedido, dice Pablo en la carta a los Filipenses, no solamente que creamos. Así que cuando usted sufre por la causa de Cristo, hermano, qué privilegio que Dios te conceda, porque no cualquiera puede sufrir por Cristo. Solamente sus hijos a quienes Él les da el privilegio. Y dice Pablo, hermanos, que en este caso, no solamente Él es
Él sufre por la causa de Cristo. Y podemos decir, como mencionaba ahorita, hermanos, somos bienaventurados cuando por la causa del Señor somos vituperados y nos persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos, de manera que Pablo nos da a entender que ante cada sufrimiento hay una consolación. Por eso dice el verso 4 de 2 Corintios 2, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hermanos, debo de decir que Pablo no dice que Dios nos consuela en algunas tribulaciones. Dice Pablo, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en una sí y en otra no. Hermanos, dice Job en el capítulo 5, verso 18, Jehová es el que hace la llaga, el cual también la vendará. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? Dios es soberano aún en medio de tu sufrimiento. Dios es soberano aún en medio del sufrimiento de Pablo. De tal manera, hermanos, que así como sucedió con Job, Satanás llega y el Señor le dice, ya miraste a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Pues, ¿cómo no? Dice Satanás, si lo tienes rodeado, cercado de bendiciones. Por eso te dice, pero quítaselo. Hermano, no dijo Satanás, yo voy a afectar la vida de Job para que reniegue. No, hermano, Satanás mismo dijo, quítaselo. Satanás no puede hacer nada si no hay una autorización previa para que esto suceda. De manera que nosotros entendemos, como Job dijo, que hemos de esperar solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo. Así que, hermano, Job también dice en el capítulo 5, verso 18, que Jehová es el que hace la llaga y también la vendará. Pero también Jehová hace la llaga y sus manos la curan. ¿Qué quiere decir esto? Dios permite que a tu vida vengan situaciones en que tus lágrimas, hermanos, se agotan y no hay más lágrimas que llorar. Pero Él está junto tuyo porque hay un propósito. Hay un propósito. No son, hermanos, ocurrencias, no son ideas o pensamientos o acciones sin propósito alguno. No, hermano, junto con la tribulación, dice la palabra, que Él nos da el consuelo. Job dice, hermanos, que todo, o él lo parafrasea diciendo de esta manera, hermanos, que todo viene de Dios. Y Job dice, o la palabra del Señor nos enseña que en todo esto no pecó Job. La pregunta sería, hermanos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de Pablo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de cada uno de los apóstoles? ¿Por qué Dios permite eso? Miramos que solamente Juan, hermanos, llegó a largura de días, es decir, no murió en sufrimiento como murieron los demás apóstoles. ¿Por qué Dios permite que suceda esto? Bueno, hermanos, si vemos el verso 3 de 2 Corintios, capítulo 1, verso 3, hay una razón, dice Pablo en el verso 4, perdón, hermanos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. ¿Cuál es el propósito? Mire, hermanos, Dios en medio de las aflicciones te capacita. ¿Te capacita para qué? Para que tengas no solamente, hermanos, en su palabra el conocimiento, sino que también en tu carne es la experiencia para consolar a otros. Pero dice la palabra, para que consueles a otro con la consolación con que fuiste consolado. No, hermanos, consolar con psicología. No, hermanos, consolar con pensamientos humanos que se desvanecen y no trascienden. No, hermanos, consolar con la misma consolación como fuiste consolado con Dios. ¿Cómo fuiste consolado por Dios? Es de la misma manera que tú debas de consolar al hermano que sufre, que padece, que está en una angustia tremenda y que
hermanos, esto sea por causa de Cristo. No quiere decir, hermanos, que si tú ves a un hermano que llora por cualquier otro problema personal de cualquier tipo, no te acerques a él y hagas propio su dolor. Dice la palabra de Dios, hermanos, gózate con el que se goza. Este es un beneficio de estar en la iglesia local, de formar parte del cuerpo de Cristo. Gózate con el que se goza, pero también sufre con el que sufre o llora con el que llora. Dios nos da facultades, Dios nos capacita, hermanos, para poder hacer no solamente en el conocimiento de las Escrituras, sino también en el sentimiento de nuestra carne, de nuestra humillación, de nuestro dolor, para ser empático con el que sufre, para poder llevar un consuelo espiritual a nuestros demás hermanos que están en esta situación. Si alguien, hermanos, puede entender el sufrimiento, este es Pablo. De hecho, hermanos, no solamente pensando en lo que dijo a los filipenses, que Dios nos concede también padecer por él, dice la palabra de Dios, hermanos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos capítulo 14, verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dios nos capacita para poder brindar un consuelo al que sufre, y no de otra manera, como dije hace un momento. Hermanos, es posible que usted no piense esto cuando llora. Es posible que cuando usted sufre no piense esto. Es posible, hermano, que llegue a pensar como el profeta Jeremías cuando decía que cada vez que él hablaba de la palabra de Dios, le llovían agresiones. Cada vez que él hablaba de la palabra de Dios, él sufría por causa de los demás, y entonces llegó al momento de decir, este profeta, ya no voy a hablar más de ti. Es posible, hermanos, que cuando usted sufra, usted llegue a buscar soluciones rápidas en otros medios. Es posible. Pero, hermanos, yo le aconsejaría, cuando usted sufra, piense, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué propósito hay? No quiere decir esto, hermanos, que también si hay enfermedad, busque al médico. No quiere decir esto. De hecho, Lucas era un médico y el Señor lo llamó para andar entre los apóstoles, entre los siervos de él. Si él era capaz de sanar y le había dado facultad a los apóstoles que sanaran, ¿por qué el Señor llama a un médico? Es que aún a través de los médicos el Señor obra sus milagros. Entonces, yo pienso, si hay algunas situaciones, usted puede buscar del médico, sí, pero hermanos, nunca primero que Dios. Si usted tiene un problema legal derivado de la causa de Cristo y usted busca a las autoridades primero que a Dios, es un error. Muchos de nuestros hermanos en Oaxaca, según los usos y costumbres de sus tierras o en sus etnias, han sido despojados de sus parcelas, de sus tierras, porque son cristianos. Y lo más propio es decir, voy a ir a buscar a las autoridades civiles para que me arreglen este problema. Pero hermanos, yo creo que lo primero tiene que ser buscar el consuelo de parte de Dios, buscar la razón por la que Dios está hablando conmigo. Y hermanos, si por la causa de Cristo yo soy despojado de mi parcela, soy bienaventurado, dijo el Señor Jesús. Si te maldicen, si padeces por causa mía, eres bienaventurado. No cualquiera, hermanos, les es concedido sufrir por Cristo. ¿Qué padece usted por Cristo? ¿Qué ha sufrido usted por Cristo? Qué triste, como hemos dicho en algunas ocasiones, cuando en la escuela nadie sabe que tú eres cristiano. ¿Lo has ocultado también y te jactas de que lo has ocultado también? Qué triste es cuando en tu trabajo nadie sabe que tú eres cristiano y algunos, aunque sea por mofa o por burla, dicen, ahí viene el hermano, mejor dejemos de decir tonterías. Qué bueno, hermanos, que algunos, aunque se burlen de ti, tomen de referencia. Al hermano no le gusta oír eso. Ay, no, ahí nos viene a sermonear el hermano. Qué bueno que conozcan que eres hijo de Dios, pero que tu testimonio avale lo que dicen tus labios. Porque Pablo lo dijo a Tito, hay quienes profesan conocer a Dios, Tito 1:16, pero con sus labios lo niegan, con sus obras lo niegan. Así que nosotros debemos de entender, hermanos, que las mayorías de nuestras aflicciones que vivimos se originan por la obra de Cristo y nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él.
La mayoría de nuestras aflicciones deben de ser originadas por la causa de Cristo y por nuestra unión con Él. Porque, hermanos, hay cosas que se padecen no por la unión con Él, sino por la unión con el pecado. Hay padecimientos que se experimentan por la unión con el pecado. La cirrosis hepática derivada del alcoholismo es por la unión con el pecado. Sufre tu cuerpo, se angustia tu familia, dañas el entorno familiar por causa de ¿qué? De una enfermedad derivada de un pecado. Pero, hermanos, en el creyente genuino, verdadero, nuestra unión con Cristo es la que origina padecimientos. Y nuestra unión con Cristo origina consolación. Y nuestra unión con Cristo origina capacitación. Y es lo que dice Pablo. Ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo oraba a Dios Padre diciendo en 3 ocasiones, he orado a ti, he pedido a ti que me quites este aguijón de la carne. Hermano, la respuesta que nuestro Dios le da a Pablo no es la que quizá Pablo hubiera esperado en términos de por qué estoy orando. Estoy orando para sanar. Pero el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dicho de otra manera, hermanos, yo te capacito en tu debilidad porque si tú no hubieras sido tratado de esta manera, tu orgullo se elevaría por causa de aquellas cosas inefables que viste. Si recuerdan, hermanos, que Pablo decía, yo conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al cielo y miró y escuchó cosas inefables. Pues, hermanos, el Señor le está mandando un límite para que no se enseñoree, no se ensoberbezca sobre aquello que experimentó. Y puedo entender, Dios me capacita y Dios me perfecciona también en medio de estos padecimientos y en medio de estos sufrimientos. Verso 5 al verso 7 de 2 Corintios capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Señor, hermanos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Por consecuencia del sufrimiento de Cristo, somos consolados. Por consecuencia del sufrimiento de Cristo. Así que, hermanos, Pablo agrega que por su unión con Cristo, aquellos que ellos sufren o lo que ellos sufren ahora, los demás serán consolados por esa razón. Entonces Pablo espera que esta misma cadenita, Cristo sufrió y nos brindó consolación. Ahora nosotros sufrimos y les brindamos consolación. Esto es lo que espera Pablo, hermanos, que los creyentes, que los que están atentos a esta carta, y me atrevo a pensar, hermanos, que esta carta se leyó en la iglesia de Corinto y esta carta se está leyendo en la iglesia Torrefuerte, y en cuántas iglesias las cartas de Pablo se han leído. Pues, hermanos, la Escritura espera que nosotros, por la causa de Cristo, padezcamos. No, hermanos, cuando nos lleguen a preguntar, ¿eres cristiano? No, no, no. Si implica que haya rechazo porque tú eres cristiano, ¿cuál es el problema? A mí también me rechazaron, dijo el Señor. No podemos negar, hermanos, lo que es para nosotros esencial. No podemos negar que lo que para nosotros es vital. No solo de pan, dijo el Señor, a Satanás vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos vivir, hermanos, sin la relación con el Señor. No, hermanos, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por eso todos aquellos que hemos sido afectados por la gracia de nuestro Dios para venir a sus pies, hermanos, no podemos estar ajenos del cuerpo. Esta mano, hace unos, yo creo, años ya, queriendo hacer algo de carpintería, trabajé en la sierra de banco o de mesa y me llevó este dedo.
Me hizo un surco en el dedo, hermanos, que yo pensé que ya mi dedo no iba a servir. Y curé mi dedo lo más que pude, y cuando fuimos al médico, me dice el médico que no podían coserlo ya porque había pasado mucho tiempo. El dedo quedó floreado. Pero hermanos, ¿por qué mi cuerpo buscaba hacer algo para que el dedo no estuviera así? Porque el dedo forma parte, hermanos, el dedo pulgar es tan chico que el resto del cuerpo de Mario, que quizá no pareciera tan importante si el resto del cuerpo está completo. No, hermanos, el resto del cuerpo buscaba que este dedo estuviera bien. Y buscó curarlo y buscó lo que era correcto hacer para él. Hermanos, cuando alguien es unido al cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, no puede estar desligado del cuerpo de Cristo. No debe de estar desligado, porque en él, hermanos, no solamente hay compañerismo, dice el Salmo 133, sino que hay manifestación de vida eterna. No solamente hay manifestación de vida eterna, sino que en medio de esta iglesia, hermanos, que es santa, honramos y glorificamos a Dios y Él está en medio de nosotros. ¿Se imaginan cuánta manifestación de gracia nos concede nuestro Señor en la iglesia de Él? Así que Pablo espera que tú como hijo de Dios, que tú como creyente, las mismas aflicciones que el Señor padeció para brindarte consolación y salvación, porque esto vamos a ver ahorita, también sea, hermanos, que tu padecimiento traiga por consecuencia consolación y salvación a otros. No solamente, hermanos, Pablo habla de esas aflicciones que él vivió en Asia. Miren, hermanos, Dios trabaja de maneras increíbles, de maneras fabulosas, sorprendentes. ¿Se acuerdan de Jonás? Capítulo 1 de Jonás, se le mandan ciertas cosas para hacer, pero Jonás lo que hace es huir, y mientras él huye, una grande tormenta, una tempestad en el mar, hace, hermanos, que los demás busquen ayudar a Jonás, porque Jonás revela que este asunto, que esta tormenta, que este conflicto es por causa de su desobediencia a Dios, y hermanos, los demás lo que hacen es quererlo ayudar, buscan arrojar todas las cosas al mar, pero no a él. Y él dice, échenme al mar y esto se terminará. Pues hermanos, lo echaron al mar, capítulo 2. Y cuando él es echado al mar y el mar, hermanos, lo traga de tal manera que el capítulo 2 es solamente una oración a Dios, donde él reconoce lo que ha estado pasando, donde él siente, hermanos, que la tierra echó sus cerrojos sobre él, donde él está imposibilitado para salvarse. Y cuando él reconoce que la salvación es del Señor, capítulo 3, viene la consolación. Dios manda al gran pez que vaya a la orilla del mar o a la orilla de la tierra y lo vomite. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abed-nego, Daniel capítulo 3? El rey Nabucodonosor mandó erigir una estatua de oro en un lugar llamado Dura. Y había dicho, hermanos, que al escuchar el sonido del tamboril, el sonido de las bocinas, toda nación, pueblo y lengua se postrara a adorar la imagen. Pero hermanos, aflicción. Sadrach, Mesach y Abed-nego, amigos de Daniel, que también Daniel fue echado a un foso de leones, por causa de que su oración no era más que solamente a Dios. Y hermanos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, aún bajo la sentencia de ser echados al horno de fuego, quien no hiciera esto, no lo hicieron. Y llegan y le avisan a Nabucodonosor y le dicen, sabes que aquellos que tú tienes en la provincia no te hacen caso, y los mandan a traer, y les vuelve a ratificar la sentencia a Nabucodonosor, y Sadrach, Mesach y Abed-nego dicen, sepas, oh rey, no hay nada que hablar de esto, pero sepas, oh rey, que de tu mano nos va a librar nuestro Dios. Y si no, fíjense hermanos en esta parte, y si no nos librara, con todo esto no nos vamos a postrar a adorar la imagen que tú has levantado. Aflicción. Pues hermanos, pareciera que de momento el Señor no los había librado.
porque los echaron al horno de fuego y mandaron que 7 veces se calentara más, y aún aquellos hombres fornidos que los tomaron para echarlos dentro del horno de fuego fueron quemados por lo que salía de caliente del horno. Pero, hermanos, la consolación. Dice Nabucodonosor que no echamos o que no echaron a 3, porque yo veo 4. ¿Por qué yo veo 4 ahí? ¿Se acuerdan de José? No solamente, hermanos, el desprecio de sus hermanos. No solamente que sus hermanos intentaron matarlo y para evitar matarlo lo echaron en un pozo y tomaron sus ropas para llevarla a su padre, diciendo que una gran bestia salvaje lo había devorado, pero terminaron vendiendo a su hermano a unos mercaderes. José llegó a Egipto y sirvió a Potifar. Pero hermano, José no le fue bien. Fue a la cárcel. José padeció. José sufrió. Y en el último capítulo del libro de Génesis dice la palabra de Dios en el capítulo 50 que Dios cambió todo para bien. Consolación. No porque lo mereciera José, hermanos, no. No porque lo mereciera Sadrach y Abednego, no. Por la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y de Isaac, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo es que Abraham lleva a su hijo? Aflicción. Pero una aflicción que aún, hermanos, cuando él esperaba en Dios, yo creo que el dolor natural al ver a su hijo caminar junto de él, aunque Abraham confiaba en la promesa dada por el Señor de que de su hijo le iba a levantar descendencia innumerable como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero yo creo que al caminar Abraham con su hijo, como cuando caminamos de la mano de Eliel, y como cuando usted camina con la mano de sus hijos pequeños. Hermano, qué sensación de agarrar la mano de su hijo. Es mi hijo. Dios me concedió este privilegio. Pero este hijo iba a ser levantado sobre un altar de piedras. ¡Qué aflicción! Y hermanos, estando Isaac montado sobre el altar, me atrevo a pensar que con la carita del hijo hacia el cielo, y Abraham levantando la mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, le dice: Señor, detente. Consolación. Mirando a un lado estaba un carnero trabado en el zarzal. Ahí estaba el sacrificio. Hermano, Dios trabaja de maneras tan sorprendentes, tan increíbles. Y yo creo, hermanos, que en el caso de Pablo pasó lo mismo. Pablo, dice la Escritura, que había perdido toda esperanza de vida. No hay nada que hacer. Qué bueno, hermanos, porque tu orgullo es atacado. Qué bueno que tú ya sabes que nada puedes hacer. Qué bueno. Porque no se trata de que las cosas las hagas porque tú puedes. Qué bueno que tú sepas que nada puedes hacer. No puedes venir a los pies de Cristo por ti mismo. No puedes ser salvo porque tú lo anhelas y quieras. Hermano, de hecho, una persona sin Cristo no anhela a Cristo. No hay quien lo busque, dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3. Pablo, hermanos, en un sentido había perdido toda esperanza de vida. Y yo creo que esto debe de llevar a que nosotros pensemos, hermanos, que Dios perfecciona nuestra fe. Si bien mencionábamos ahorita, hermanos, en la consolación en la que el Señor nos habla, dice que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, las aflicciones nunca van a producir salvación, nunca, nunca, nunca. Aunque las aflicciones sí producen salvación, pero fueron las aflicciones de Cristo,
no nuestras aflicciones. No podemos pensar, hermanos, que entre más suframos, más merecemos. Tampoco, hermanos. Hay un dicho que dice que pobre del pobre que al cielo no va, le va mal aquí y le va a ir mal allá. ¿En qué sentido, hermanos? La salvación no está ligada a posición social ni a género. No está ligada a si eres hombre o eres mujer, mereces salvación. No está ligado, hermanos, si eres hombre o mujer, niño o adulto, si eres religioso o no eres religioso. No, hermano, de ninguna manera está relacionado a eso. La salvación está relacionada a la obra de Cristo en la cruz. A ese suficiente sacrificio tormentoso, aflicción, sí, hermanos, aflicción, cual no pudiéramos mirar sin que esto, hermano, nos doblegara. Por eso Pablo nos dice, hermanos, que si sufrimos nosotros tribulación, sea para vuestra consolación y salvación. ¿Qué quiere decir, hermano? Si mi sufrimiento por causa de la predicación de Cristo y exponer tu palabra para que seas expuesto a ella, porque por la palabra de Dios viene la fe, gracias a Dios. Pablo, hermano, no padeció nomás porque dijeran a lo largo de los años y en la historia, cuando leyéramos alguna carta de Pablo, Pablo, ¿cómo era sufrido? ¿Pero qué propósito había? Pues no sé, pero era sufrido. Hermanos, cuando leemos la carta de Pablo, por ejemplo, la carta a los romanos que tratamos hace unos meses atrás y miramos tanta doctrina, la gracia de la salvación, el evangelio que es poder de Dios para salvación. Cuando miramos la carta a los Efesios, cómo es que Dios toma de ambos pueblos y hace un solo pueblo, del gentil y del judío, y hace un solo pueblo. Hermanos, cuando leemos las cartas, tenemos el evangelio expreso ahí, la obra de Cristo para nuestra salvación. Y Pablo sufrió infinidad, hermanos, para poder llevar esta palabra que ahora nos consuela. Ya no hay condenación en los que creen en el Señor Jesucristo, dijo en la carta a los romanos. Para los que están en Cristo, capítulo 8, ya no hay condenación. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya no hay condenación. Los que son hijos de Dios ya no están sujetos a la muerte eterna. Los que son hijos de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, que nuestra tribulación sea para vuestra consolación y salvación. No hay otro propósito en el padecer. De manera, hermano, que si tú predicas a Cristo con tu vecino, y aunque implique las ofensas derivadas de tu predicación, sufre por causa de Cristo, anhelando la salvación del que te escuchó. Esta es la razón, hermanos, pero no porque el padecimiento de Pablo, no porque el sufrimiento de Pablo haya brindado de alguna manera salvación en sí mismo, no, hermanos. Por consecuencia de aquel que salva, he sufrido. Por consecuencia de aquel que perdona los pecados, he padecido. Pero es por aquel que lo hace, no lo hago yo. Yo solamente, dijera Pablo, soy solamente un vocero. Así que Dios trabaja, hermanos, de manera increíble, de manera maravillosa, de tal manera que aunque Pablo pudiera llegar, como dice en el verso 9 de 2 Corintios, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos nosotros en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Hermanos, Dios permitió que el apóstol Pablo experimentara una situación tan difícil, al borde de la muerte, que él mismo supiera que ya no hay nada que hacer. ¿Cuál era la razón? Para que no confiara en él mismo. Hermanos, Dios ataca el orgullo del hombre, porque uno pudiera pensar, la credencial que Pablo asume a los filipenses y lo que ahora en la carta a los Corintios capítulo 11 da delante de los apóstoles fraudulentos. Tú eres judío, yo también. Eres israelita, yo también. Eres descendencia de Abraham, yo también. Y agrega a Abraham, yo he padecido esto, aquello y lo otro. Cosa que no habían padecido los demás. Pero hermanos, cuando Dios ataque el orgullo del hombre, no se trata, Pablo, lo que tú haces.
No se trata, Mario, lo que tú haces, hermano, no se trata lo que tú haces. Se trata de lo que Él hizo. Por eso nos lleva a nosotros al borde de reconocer que nosotros no tenemos capacidad de arreglar nada para que el nombre del Señor sea enaltecido, para que aprendamos a confiar más en Él que en mis conocimientos. Decía Pablo a los filipenses, yo quiero ser hallado no en mi propia justicia, sino en la justicia que es del Señor Jesucristo. Yo quiero ser hallado ahí, no en mi justicia. Por eso, hermanos, lo que Pablo hace, de hecho, Pablo dijo a los filipenses, yo todo lo tengo por basura. Todas las credenciales que Pablo tenía, las tenía por basura con tal de ganarse a Cristo. Por eso, hermano, yo creo que Pablo es confrontado con su propio orgullo, de manera que él pueda llegar a decir, hermanos, estuvimos en sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es lo que usted y yo deberíamos de pensar cuando pasamos por aflicciones. Esto es lo que deberíamos de pensar, hermanos. Confiar más en el Señor, porque no solamente, hermanos, en medio de mis angustias, Él me consuela, sino que también, hermanos, Él me capacita. No solamente me consuela, Él me capacita, Él me ayuda, Él me perfecciona. Él va haciendo en mí, hermanos, que vaya estando pulido para su obra. No hay otra razón. Ya miramos los casos de Abraham, de José, de Isaac, de Job. Hermanos, el caso de Job a mí me impacta mucho porque yo amo tanto a mis hijas y a los hijos de mis hijas. Yo amo tanto a ustedes que me pongo a pensar, yo amo tanto a mi esposa, que me pongo a pensar en el caso de Job. Un hombre, hermanos, que hacía sacrificio por sus hijos, por si es que estos hubieran blasfemado delante de Dios. Un hombre que practicaba el sacerdocio en la familia. Un hombre, hermanos, que adoraba en su culto de adoración a Dios delante de la familia. Un hombre que yo creo que hacía todo esto. Y un hombre que amaba tanto a sus hijos, pues hacía ese holocausto todos los días. Un hombre, hermanos, que era rico. Un hombre que pierde todo lo que tiene. Y uno pudiera pensar, oye, ese es un golpe duro al que está tan amante de las riquezas terrenales que la bolsa de él ahora está vacía. Oye, pues todos los camellos que tenía, todos los obreros que trabajaban para él, toda la riqueza se perdió en un solo día. Es un golpe tremendo y una aflicción dura, dijeran algunos, pero hermanos, pensar que venga otro y te diga, murieron todos tus hijos y tus hijas en un solo día. Qué aflicción tan dura y tan fuerte. Y que, hermanos, todavía la mujer a la que tú amas, en el caso de Job, venga delante tuyo y te decía, todavía eres íntegro, es decir, todavía sigues fiel a Dios, te quitó tus hijos, te quitó todo cuanto tenías, tu prosperidad, todavía eres íntegro. Reniega de Dios y muérete. Otra versión, hermanos, dice, maldice a Dios y muérete. Pues, hermanos, dice Job, no atribuyo despropósito alguno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver atrás. No hay despropósito alguno de parte de Dios. Y en todo esto no pecó Job. Hermano, Job entendía, como he dicho antes, hermanos, que hemos de recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo. Dice Pablo, hermanos, en el verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, Pablo dice que la misericordia de Dios se manifestará en todo tiempo, pasado, presente y futuro, porque dice, hermanos, el cual nos libró, tiempo pasado. ¿De cuántas cosas Pablo habrá sido librado? De naufragios, de hambres,
de azotes. Bueno, hermanos, y dice Pablo en este mismo verso, y nos libra. ¿De qué, hermanos? De cárceles, de tormentos. Y dice Pablo todavía, hermanos, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, en alguna manera, Pablo está diciendo que confiaba plenamente en Dios aún en la eternidad. No solamente nos libró en el pasado de las aflicciones que vivíamos en términos de la carne, no, hermano, nos libró de una aflicción más grande. Porque si bien Pablo creía que hacía lo correcto cuando buscaba a los del camino para entregarlo a las autoridades, él estaba sin Cristo. Hermano, lo libró. No solamente de la aflicción derivada de los azotes, no, hermanos, de un azote eterno. Y nos libra, no solamente de lo que padecemos hoy día, hermanos, sino que nos fortalece y nos preserva hasta aquel día. Y nos librará. No solamente, hermanos, de los sufrimientos que vendrán en el futuro en términos de nuestra carne por causa de la obra de Cristo, porque si bien miramos que Pablo murió a filo de espada, uno pudiera pensar, bueno, es que Pablo no fue librado. Sí fue librado. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Pablo gozaba y esperaba, por eso para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, como lo dijo a los filipenses. Él se deleitaba en Dios. Por eso para él no importaba su sufrimiento, importaba la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo Bautista de Spurgeon, en un momento, no es el de Hércules Collins, no, hermano, en el de Spurgeon. Hay una primera pregunta que dice, ¿cuál debe de ser el propósito principal del hombre? ¿Cuál debe de ser el propósito principal del hombre? El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice Pablo, si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Isaías, hermanos, el profeta dice, 43:7, a todos los llamados de mi nombre para mi gloria los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? La gloria de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que la parte principal en la que Pablo buscaba hacer todo esto era precisamente, como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito, la gloria de Dios. Si él padecía, no era, hermanos, para ser protagonista en el evangelio. No, hermanos, era para la propia gloria de Dios. Y cuando alguien busca la gloria de Dios, los sufrimientos los llega a ver tan pasajeros y tan leves. Dice Pablo, hermanos, en el capítulo 4, verso 16 al 17 de 2 Corintios, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, aquí, es cómo es que él mira los sufrimientos que experimenta como algo transitorio, como algo leve, como algo, hermanos, que no pinta para la gloria de Dios. Es decir, lo importante es que no miremos lo que se ve, sino que miremos lo que no se ve, lo eterno. Esto es, hermanos, la gloria de Dios. Por eso Pablo no dice, como dijo la canción, sufrir me tocó a mí. Pablo no está pensando en yo. No, hermanos, piensa Pablo, mi tribulación es para tu consolación y salvación. Esa es la razón, no otra cosa. Aunque el borde de mis limitaciones ya hayan sido desgastadas y que ya no tengan más fuerza, no se trata de mí. Se trata de la confianza que yo he puesto totalmente en Dios en todo tiempo, en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Creo, hermanos, que, como he dicho antes, Pablo
nos habla que Dios nos capacita, pero también que Dios nos perfecciona. No se trata de que yo tenga capacidades, no, hermanos, sino que fuimos llevados a ese límite para que no confiáramos en nosotros. Nos perfecciona, sino para que confiáramos en el Señor. Pablo espera, yo creo, hermanos, Pablo espera que en vez de que aquellos que estaban siendo, o que aquellos que estaban con sus ojos abiertos, su mente dispuesta a los fraudulentos apóstoles que predicaban otro evangelio y que criticaban y que aún difamaban al apóstol en su apostolado y mensaje, Pablo espera que en vez de eso ellos oraran por él. Eso es lo que Pablo esperaría. Verso 11. Verso 11 dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas las gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, qué importante es la oración. Pablo dice, hermanos, orando a nuestro favor. Déjense de abrir sus oídos a una enseñanza que no es la que habían recibido. Déjense de prestar atención a la difamación que viene de afuera y que no va a favor de la palabra. En vez de hacer eso, oren por nosotros. Pablo dijo a los efesios, hermanos, que oraran por todos los santos y por mí, decía Pablo, a fin de que me sea dada palabra. Efesios capítulo 6. Que oraran también por Pablo. Ahora Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, cooperen en favor nuestro, oren en favor de nosotros. Pablo es alguien, hermanos, que ha estado enfatizando que oremos sin cesar. Pablo ha enfatizado que oremos unos por otros. Y ahora Pablo dice a la iglesia de Corinto, cooperen con nosotros, oren por nosotros. Qué necesario es que tus necesidades, tus angustias, tus dolores sean conocidos por el resto de la iglesia para interceder unos por otros, para orar unos por otros, porque somos necesarios entre nosotros, porque el cuerpo se necesita, porque hermanos, debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero ¿cómo podemos hacerlo? Hay muchas maneras, pueden ser hasta en sentido material, pero qué importante que nunca olvidemos el sentido espiritual como en primer lugar, por tu alma, orar por tu alma, orar por tu refuerzo espiritual. Dijo el Señor cuando hablaba con Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Pedro, pero yo no se lo voy a permitir. No, hermanos, la respuesta del Señor fue, Pedro, pero yo he pedido que tu fe no falte. ¿No? Satanás me pidió para zarandearte, Pedro, pero yo lo que he orado es que tú estés fortalecido. A los efesios, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo ahora está diciendo, cooperen en favor nuestro. ¿Se acuerdan de cuando Pedro estaba en la cárcel, hermanos? Hechos capítulo 2, verso 5. Pedro estaba en la cárcel y cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por él. Y cuando la iglesia, hermanos, hacía oración sin cesar por Pedro, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios que pasó? Hermanos, dice la palabra que cuando la iglesia oraba, un ángel del Señor liberó a Pedro y luego Pedro llega a la iglesia, llega donde están los hermanos y toca la puerta y alguien abre y cierra la puerta otra vez y va y le dice a los demás, es Pedro, pero ¿cómo puede ser Pedro si está en la cárcel? Hermanos, qué maravilloso es que creamos cuando oramos, pero que no dejemos de orar. Pablo estuvo en la cárcel, hermanos, y decía que por la administración de ellos, él sería liberado porque tenía planes de seguir viajando y predicando el evangelio. En la cárcel Pablo escribió algunas cartas, pero Pablo decía por su ministración, por su servicio, por su oración por mí,
Y aún bajo la condenación o bajo la sentencia de cárcel que tenía Pablo, el evangelio no fue limitado, el evangelio fue prosperado. El evangelio, hermanos, hizo que se abundara y aún muchos eran motivados a predicar más fuerte por causa de las prisiones de Pablo. Y Pablo dice, hermanos, aquí, cooperen también vosotros a favor nuestro. Hermanos, quiero que pensemos en esto. Debemos de estar conscientes que viviremos aflicciones por la causa de Cristo, pero fiel es el Señor que en medio de ella nos capacitará, nos consolará. Y hay algo, hermanos, que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 5. Aún Pablo decía, hermanos, que nos gozamos en nuestras tribulaciones, porque estas tribulaciones, hermanos, producen esperanza y paciencia. Pero hay algo más. Porque el amor de nuestro Dios ha sido derramado sobre vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de las tribulaciones podemos gozarnos como hijos de Dios justificados. Porque, hermanos, el amor de Dios ha sido nuestro consuelo. Él está ahí, siempre dispuesto. Esto es algo que podemos aplicar a nuestra vida. Hermano, cuando sufras, tú piensa el plan de Dios para ti. Capacitación, perfeccionamiento, manifestación de su misericordia y amor. Piensa en esto. Eres un hijo de Dios, hermanos, y el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días. Y si Dios permite que tú sufras, piensa cuál es la razón. Dios te está capacitando. Dios te está perfeccionando. Dios está tratando contigo para que tú confíes en Dios y no en el hombre. El Salmo 118, verso 8, por ahí, verso 9, dice, mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Así que mejor es confiar en Dios que confiar en nuestras propias capacidades, en nuestras propias decisiones, en nuestra propia condición. Hermanos, otra cosa, la oración. Qué importante lo que Pablo acaba de decir hace un momento. Cooperen también a favor nuestro. ¿Cómo, hermanos? Pablo no está diciendo, bueno, estamos en sufrimiento, tráiganos medicina. Es una buena manera, pero no está diciendo eso. Pablo está diciendo, cooperen con nosotros. ¿Cómo? Orando. Hermanos, es necesario que oremos unos por otros. Oren por mí, como dijo Pablo, para que Dios me dé palabra para ustedes. Háganlo de esa manera. Oren por ustedes para que Dios les siga fortaleciendo, porque yo todos los días oro como quien he de dar cuenta por ustedes, por su vida espiritual, por su salud, por sus necesidades personales. Pero saben, hermanos, ¿qué otra cosa puedo entender yo de lo que Pablo nos enseña aquí y que debería de ser algo que la iglesia local, donde sea que esté, debería de poner en práctica? Dice la Biblia, hermanos, que Pablo presentó defensa o defendió su apostolado ante las difamaciones que los apóstoles fraudulentos estaban haciendo, ante toda aquella serie de comentarios insanos que levantaban contra el apóstol. Y la iglesia lo que hacía, escuchaba. No, la iglesia defendió el apostolado de Pablo. ¿Saben, hermanos, qué quiero decir con esto? No porque yo sea el pastor de la iglesia local, pero hermanos, ustedes nunca lleguen a ser los que difamen a su pastor. Y que no sea necesario que el pastor se defienda ante sus difamaciones, sino que sean ustedes, hermanos, quien defiendan el pastorado, que defiendan a su pastor en turno. Si ahora por la gracia del Señor soy yo, y mañana Dios tiene otro pastor que esté delante de ustedes, hermanos, defiéndalo, nunca lo difame. Nunca hable a escondidas, nunca hable a espaldas. Y si alguien ataca el ministerio o ataca a la iglesia, hermanos, no lo permita. Defienda para gloria de Dios la iglesia en la que usted está formando parte. Pablo tuvo que defenderse, debiendo haber sido la iglesia, los creyentes de Corinto que tenían contacto con él, que habían escuchado las respuestas a sus preguntas en la primera carta.
las exhortaciones que como pastor les dirigía, pero ahora era necesario que Pablo se defendiera. No, hermanos. Ustedes defiendan su iglesia, pero defiendan a su pastor. Él es el vocero de Dios. Él es el que trae la palabra para que usted la escuche. Él es el que vela por usted como quien ha de dar cuenta. Reconozca esta condición. Hermanos, es cierto que aún como pastores, siendo carne, somos factibles de pecado. Y la palabra de Dios nos da y nos legisla cómo debe de ser el pastor llamado a cuentas. Pero nunca difamación, nunca ofensa. No, hermanos, llamados a cuentas en amor como un anciano, como un padre. Piense en estas aplicaciones para su vida, pero hermanos, piense sobre todas las cosas que cuando Dios trata con usted, en una de las maneras que lo hace, es en medio de su aflicción. Vea con los ojos de Cristo. Alguien le decía algo parecido hace rato. Vea con los ojos de Cristo su obra. Y goces, hermanos, que Dios le tenga por digno de padecer por su causa. Por otro lado, hermanos, aquellos que no están a los pies de Cristo, aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe, sepa que sus sufrimientos que ahora padece son la antesala de aquellos que en la eternidad pasará aumentados a 1,000,000%. La solución es Cristo. Es la única solución. Yo me animaría a decirle que venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, que crea en el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección en favor nuestro. Créalo esto, porque cuando usted no crea esto, sus sufrimientos ahora no son nada con los sufrimientos que vivirá en la eternidad. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.